¿Cuál era la situación de las ciudades italianas al inicio del siglo XVI? ¿Por qué surgió ahí uno de los mayores conflictos de ese siglo? ¿Cómo finalizaron las disputas por los ducados y reinos de Italia? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En 1494 surgieron en la península italiana una serie de conflictos bélicos que involucraron a las potencias europeas más poderosas de ese momento, que duraron hasta 1559 y con los cuales se comenzó a gestar el papel que jugarían las distintas monarquías en las décadas que siguieron. En el siglo XV, Italia no era un estado unificado, sino que la formaban una serie de estados independientes, de los cuales destacaban Venecia, Florencia, Milán y Nápoles. También se hallaban los estados pontificios, que jugaban un papel complejo. A su cabeza estaba el Papa, que se comportaba también como un príncipe, ya que contaba con posesiones y feudos propios. Y a su alrededor se hallaban los demás reinos y territorios que estaban despegando y estableciendo su poderío en ese momento, con potencias como España, Francia e Inglaterra. El desencadenante de aquellos conflictos en territorio italiano se dio en el reino de Nápoles. Desde 1443, el reino estuvo gobernado por el rey de Aragón, Alfonso V, y desde ese momento se había abierto un potencial conflicto con la monarquía francesa, ya que ésta se declaraba legítima propietaria de él por parte de la casa de Anjou. No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pero que es muy importantito. ¡Soy todo año! Incluso años después, la ambición francesa por aquel territorio italiano no pasó desapercibida para Fernando de Aragón, que intentó organizar una coalición para frenar el peligro que amenazaba no solo con ocupar Italia, sino que pensaba que podría llegar a desestabilizar toda Europa. Para eso, intentaría convencer a los Tudor en Inglaterra y al emperador del Imperio Germánico Maximiliano para unirse a su coalición. Sin embargo, la alianza no duró mucho tiempo, debido a los problemas internos de cada uno. Cuando la coalición fue disuelta, el rey francés Carlos VIII se decidió a llevar a cabo la conquista de Nápoles, argumentando su parentesco con la casa de Anjou. Estableció distintos pactos con las potencias más cercanas, como Inglaterra y el Imperio Germano, para asegurarse de que sus pretensiones no tendrían ningún impedimento. El rey aragonés también aceptó un tratado con el francés, mediante el cual, a cambio de recuperar de Francia el Rosellón y Cerdeña, Aragón se comprometía a no intervenir en las intervenciones francesas sobre Italia, siempre y cuando éstas no afectaran los intereses o posesiones del Papa. Francia comenzó entonces a avanzar sobre territorio italiano. Las diferentes ciudades italianas no pudieron reaccionar con fuerza, y el rey francés pudo entrar victorioso en Nápoles. Eso no pasó desapercibido para el resto de los gobiernos del continente, por la rapidez del avance francés y la facilidad con la que había tomado el trono del reino italiano. Me salió mago el güey. Entonces, una nueva coalición comenzó a formarse para ponerle un freno a Francia. Ahora sí te pasaste de veras. Toma. A ella entraron algunos de los demás estados italianos, como Milán, Génova y Venecia, a la que también se unió el monarca español, ya que afirmó que Francia había desobedecido a lo acordado en el tratado de tiempo atrás, en cuanto a la promesa de protección al Papa. España planteó además alianzas con Portugal, el Imperio Germano e Inglaterra, con el fin de aislar definitivamente a Francia. Uno de los motivos del monarca español para entrar en esta guerra pudo ser la importancia de las acciones que se podían llevar a cabo teniendo a Nápoles, y podría facilitar una gran política de expansión para ampliar enormemente sus posibilidades y recursos. Además, esperaban seguir obteniendo beneficios del pontífice, al quedar como los defensores de la paz entre los reinos cristianos. A partir de entonces, el asunto napolitano estaba dejando de ser un asunto local para convertirse en un conflicto de escala internacional. ¡Salió cerca! De esa manera, iniciaban en 1494 las llamadas Guerras Italianas. A pesar de que en la primera etapa del conflicto Francia resultó victoriosa, la coalición antifrancesa comenzó a lograr un cambio del panorama. Pero en 1498 falleció Carlos VIII, dejando en su lugar a Luis XII, quien retomó los deseos de dominio de Nápoles, pero además esta vez también reclamaba el control de Milán. Oye, tranquilo viejo. El nuevo rey planteó alianzas con otros estados, llegando a unirse con Venecia, Florencia e incluso con el mismo pontífice, al ofrecerles el control de los territorios que deseaban.
y comenzó nuevamente su avance a través de Italia, obteniendo grandes logros al conquistar pronto las ciudades por donde pasaba. Entonces, las hostilidades entre Francia y España se reanudaron. A partir de 1503, Francia comenzó a debilitarse, al ocurrir batallas en donde el bando español resultó victorioso y pudo expulsar a los franceses de numerosos lugares que antes habían asegurado. Estoy demasiado cansado. Para 1504, el reino de Aragón se había asegurado el control de Nápoles, y la paz que firmó con Francia dividió la península italiana entre las dos partes. Pero en 1521, el nuevo rey de Francia, Francisco I, retomó la guerra. El ejército francés, con la ayuda de Venecia, avanzó por la península para conquistar las posesiones españolas en el reino de Nápoles. Por su lado, el ahora gobernante de España y del Sacro Imperio, Carlos V, se lanzó hacia el dominio de Milán, con el apoyo del Papa, decidido a expulsar a los franceses y recuperar Parma y Piacenza. Se trataba de una zona de gran importancia estratégica, ya que era la vía más rápida de unión entre los territorios que Carlos V poseía en ese momento. Sus fuerzas, junto con las del papado, además de las inglesas, pudieron detener el avance de los franceses. En 1529, España firmó la paz con Francia, quien debió entregar diversos territorios y dinero a cambio, y con lo cual España quedaba como potencia dominante en los territorios italianos. Pero aparentemente, Francia solamente estaba esperando un mejor momento para volver a su ofensiva. En 1536, el rey de Francia ordenó el envío de una nueva expedición hacia la conquista del norte de Italia. Ante esto, Carlos V acusó a Francisco I ante el Papa Pablo III de ser quien perturbaba frecuentemente la paz entre los reinos cristianos. Mírenlo, Fue el Papa quien tuvo el papel de árbitro entre ambos monarcas para que firmaran la tregua de Niza de 1538, con la cual Francia pudo quedarse con el control de Turín. Aunque en 1542, Felipe, hijo de Carlos V, sería nombrado duque de Milán, lo que Francia aprovecharía para romper de nuevo la tregua y además aliarse con el sultán otomano Solimán I. En esta ocasión, siguió una estrategia distinta. En lugar de adentrarse rápido en territorio italiano, se concentró en la región de Piamonte. En ese lugar, en la frontera de los Pirineos y el Piemonte, triunfaron las tropas francesas, aunque esta vez España contaba con el apoyo de Inglaterra. Sin embargo, para ese momento, todos los países involucrados ya comenzaban a mostrarse muy fatigados, y a finales de 1544, Francisco I y Carlos V acordaron la detención del conflicto, mediante la firma de la Paz de Crepy. La última etapa del conflicto comenzó a partir de 1550, ya que Carlos V decidió invadir parte del territorio que apenas había dejado de formar parte de los estados pontificios y que había sido heredado al nieto del Papa Pablo III, Octavio Farnesio. Ante eso, Octavio salió con el rey francés para luchar contra el emperador. Al comienzo, los franceses parecían tener la ventaja, pero su campaña acabó nuevamente en derrota, y Octavio se quedó sin recursos para continuar con las batallas. Por eso, firmó una tregua con el Imperio Germánico. Para 1556, Carlos V abdicó a la corona del imperio. A su hijo Felipe le cedió Nápoles y Milán, así como los reinos castellanos, aragoneses y el de Sicilia, lo que le otorgó la autoridad plena sobre los territorios del Sacro Imperio en Italia, mientras que su hermano menor, Fernando I de Habsburgo, obtuvo el trono del Imperio Germánico. A partir de ese momento, Italia dejó de ser el centro de las batallas, que fue trasladado hacia la región de Flandes, donde las fuerzas españolas, aliadas con las del duque de Saboya, lucharon contra los franceses y el papado. La derrota final de Francia ocurrió en agosto de 1557, y en septiembre, España, Francia e Inglaterra firmaron la Paz de Cateau-Cambrésis. En ella, los franceses se vieron obligados a renunciar a sus pretensiones sobre el territorio de Italia. Se acabó todillo. El reino de Nápoles y el ducado de Milán fueron entregados a Felipe II, mientras que Octavio Farnesio obtuvo definitivamente la posesión de Parma y Piacenza. El tratado consolidó la hegemonía española en el continente y trajo un largo periodo de tranquilidad sobre la península italiana. Saludos y gracias muy especiales a los miembros del canal, yo y Jorge Álvarez. Muchas gracias por su apoyo.
Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo las preguntas históricas.